noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Encuentro Petro-Biden en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos se comprometió con $500 millones para la protección de la selva amazónica. Joe Biden apoyó la propuesta de Gustavo Petro de intercambiar deuda pública por acción climática y avaló la reforma agraria en Colombia. La firma del presidente Gustavo Petro en el libro de Visitantes Ilustres a la Casa Blanca fue un llamado a la paz, la democracia y la justicia social. Happy birthday. La reunión tuvo ambiente cordial. Biden felicitó al presidente de Colombia por su cumpleaños. 3 muertos por explosión en mina en Cucunubá, Cundinamarca. 4 trabajadores fueron rescatados. Buscan a 4 más atrapados. La mina que explotó tenía la orden de suspender su operación desde hace más de 4 meses, denunció la ministra de Minas. Esperen reporte actualizado del volcán del Ruiz. Anomalías térmicas continúan. Niveles de alerta ante posible erupción siguen. Discusión de la reforma a la salud será el martes y el gobierno adelantará entre tanto reuniones con partidos para llegar con un consenso. Capturado en Boyacá, alias Pájaro. Señalado cerebro de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota de Bogotá. Capturado en Nueva York, concejal de El Charco, Nariño, señalado de supervisar la construcción de embarcaciones para transportar cocaína. Informe especial. ¿Qué pasó con el agua en Colombia? Hay poblaciones en problemas con sequía y lluvia en prácticamente todo el país. El cambio climático y su incidencia en el agua son un grave problema. 80% de los bosques del Caribe y 60% de los que estaban en la región andina desaparecieron. En el mundo, 500 días de la guerra en Ucrania. Esta imagen premiada resume el dolor. En deportes, Millonarios con partido clave en la Copa Sudamericana. Y en oportunidades, atentas investigadoras porque el Ministerio de Ciencias tiene una convocatoria. En Cultura, seguimos en cubrimiento especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy hablaremos con el autor de 100 Cuyes y Premio Alfaguara 2023, Gustavo Rodríguez. Buenas noches. Iniciamos esta emisión hablando del encuentro Petro-Biden en la Casa Blanca. Fue una reunión en un ambiente cordial y amistoso con un importante anuncio ambiental. Los mandatarios acordaron rescatar la selva amazónica. Y el presidente de Estados Unidos se comprometió a ayudar con $500 millones. Otro anuncio de esta reunión bilateral entre Estados Unidos y Colombia fue el respaldo del gobierno norteamericano a la política agraria colombiana. Y atención, que la Casa Blanca anunció que va a revisar la propuesta del presidente Gustavo Petro de intercambiar deuda por acción climática. Luisa Barberi, empezamos con usted. ¿Qué otros detalles se conocieron de esa reunión? Buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. A la 1:30 de la tarde, hora Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, entró a la Casa Blanca para su encuentro con Joe Biden. Primero tuvieron una reunión privada ambos mandatarios en el Salón Oval y posteriormente entraron a un encuentro ampliado con miembros de ambos gabinetes. 2 horas después, el mandatario colombiano entregó las conclusiones de esta importante reunión de alto nivel. Crisis climática, paz, migración, política de drogas, reforma agraria y Venezuela, los temas del encuentro. El jefe de Estado colombiano confirmó que Estados Unidos aportará $500 millones para el Fondo Verde que busca salvar la selva amazónica. Además, aseguró que Biden mostró respaldo a la propuesta de cambiar la deuda pública de los países del mundo por acciones climáticas. El gobierno de los Estados Unidos, incluso personalmente, el presidente Biden se sintió interpretado por la propuesta. Ya la había hecho respecto a otro problema hace muchas décadas y allí dijeron que estaban muy interesados en llevar al FMI la propuesta y volver a una realidad. Fue un placer dar la bienvenida al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Colombia es la piedra angular de nuestros esfuerzos compartidos para construir un hemisferio más próspero, igualitario y democrático.
El presidente Joe Biden también mostró su compromiso para la construcción de la que denominaron una alianza para el progreso en materia de energías limpias y reafirmó su respaldo a la protección del medio ambiente. Junto con Colombia estamos enfrentando el cambio climático, fortaleciendo nuestras economías y combatiendo el narcotráfico. A medida que comenzamos el próximo ciclo de nuestra asociación, estoy ansioso por profundizar y desarrollar nuestra cooperación. Sobre la situación de Venezuela, el mandatario colombiano aseguró que quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer elecciones y luego levantar sanciones paulatinamente en la medida que se va cumpliendo una agenda electoral, y volvió a referirse a la conferencia internacional sobre el vecino país que se realizará en Bogotá el próximo martes. No, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México, y para destrabar ofrecimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional, cerca de 20 cancilleres se van a reunir. El presidente Gustavo Petro sostuvo que solicitó más ayuda a Estados Unidos para la interdicción y aseguró que el gobierno estadounidense se comprometió en ayudar de manera permanente la política de reforma agraria planteada por su gobierno. A esta hora hacemos contacto con Jacopo Luzi, periodista de nuestro canal aliado La Voz de América. Jacopo, buenas noches. Cuéntenos cuál ha sido ese impacto de la visita del presidente de Colombia a Washington y también de la reunión bilateral con el presidente Biden. Buenas noches, Daniela. Sí, objetivamente una reunión que tuvo un éxito positivo, sobre todo mirando también los temas que se trataron aquí. Joe Biden, hemos podido hablar con Juan González, un asesor de la administración Biden, sobre el hemisferio y bueno, los temas del cambio climático, la selva amazónica, también la lucha contra el narcotráfico, otro tema, sobre todo porque ahora la Casa Blanca apoya a Colombia con asistencia técnica y tecnología para implementar esta lucha y mejorarla. Otro tema, Venezuela, con la Casa Blanca que confirma que sí, se podrían levantar las sanciones si realmente Venezuela muestra una apertura hacia la democracia con elecciones libres. Eso lo confirmó Juan González después de la reunión. Entonces realmente Petro deja a Estados Unidos con una agenda que estuvo llena, con un primer punto de encuentro entre las partes que será probablemente el comienzo de un camino, un desarrollo y de una amistad entre las dos partes que, como dijo Petro, al principio eran muy diferentes, hoy son menos diferentes que antes. Jacopo, muchas gracias. Volvemos con Luisa Barberi. Luisa, profundicemos sobre otras reuniones que sostuvo el presidente durante su último día de gira allí en Estados Unidos. Mateo y televidentes, en su último día el presidente Gustavo Petro también tuvo 3 encuentros claves durante la mañana. Se reunió con Nancy Pelosi, presidenta emérita y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y con el presidente y vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Crisis climática y transición energética fueron los temas clave abordados por el presidente de la República, Gustavo Petro, en su visita al Congreso de los Estados Unidos. La agenda bilateral Estados Unidos-Colombia, que tiene que ver uno con una agenda verde común para toda la América hacia la descarbonización de la economía y el cuidado de las selvas. 2, el tema paz y drogas, como el cambio de la estructura de consumo de drogas en la sociedad de los Estados Unidos demanda un cambio completo. El jefe de Estado aseguró que Colombia quiere ser modelo productivo a través de la reforma agraria y con la cooperación de Estados Unidos poder llevar realmente la tierra a los campesinos y desarticular las redes criminales que utilizan la desigualdad para fortalecer sus negocios. Hablamos de un tercer tema, que es la producción y la reforma agraria y la necesidad de que Estados Unidos apoye una profunda política de reforma agraria en Colombia. Y finalmente tocamos el tema de la conferencia de la semana entrante que se realizará en Bogotá sobre Venezuela. En el encuentro también hubo tiempo para hablar sobre literatura, por lo que el escritor colombiano Gabriel García Márquez fue tema de conversación. Y este primer encuentro frente a frente entre el presidente Gustavo Petro y Joe Biden también contó con algunos acontecimientos. El mandatario estadounidense aprovechó la visita del jefe de Estado colombiano para felicitarlo por su cumpleaños, que recordemos fue ayer.
Sentados en medio de la chimenea en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington, inició el encuentro entre ambos jefes de Estado y para romper el hielo, Joe Biden sorprendió al mandatario colombiano al felicitarlo por su cumpleaños. And by the way, happy birthday. Gracias, muy amable. Entre risas, Biden dijo que era difícil cuando se cumplían 40 años, a lo que el presidente colombiano respondió que tener 63 años en esta generación era como tener 40 en la anterior, moción que apoyó el mandatario estadounidense. A su salida de la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro firmó el libro de personajes ilustres que visitan la Casa Blanca, donde plasmó un mensaje esperanzador. Que nuestras luchas logren la paz, la vida plena, una democracia más profunda y multicolor, la justicia social para los más débiles. Con un fuerte apretón de manos, concluyó el encuentro de alto nivel que esperan ambos mandatarios sea el primero de otros para seguir trabajando en pro del continente y fortalecimiento de la cooperación bilateral. Hasta el momento, 4 mineros han sido rescatados luego de la explosión que se registró en 3 socavones de una mina de carbón en el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca. Aún hay personas desaparecidas y otras lamentablemente fallecieron. Yuli Pulgarín, usted tiene más información. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Según las autoridades, se trató de un accidente minero reportado en la vereda conocida como Pueblo Viejo, ubicada en el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca, en donde la explosión dentro de una mina provocó el colapso de estos 3 socavones que dejó a los 11 mineros atrapados. Gracias a la rápida respuesta de los organismos de rescate, 4 de estos trabajadores fueron rescatados con vida. Sin embargo, 3 fallecieron y los socorristas continúan a esta hora con sus labores de búsqueda y rescate, pues aún 4 mineros continúan atrapados. La fuerte explosión se registró en la madrugada de este jueves en 3 socavones de una mina de carbón conocidos como El Roble, Cóndor y El Manto, en zona rural del municipio de Cucunubá, en Cundinamarca. Los organismos de socorro llegaron sobre las 3 de la madrugada y su rápida respuesta logró que sobre las 6:30 de la mañana un grupo de mineros fuera rescatado. Inicialmente reportan 11 mineros atrapados, por lo cual de manera inmediata se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta, personal de bomberos, centros hospitalarios y salvamento minero. Sin embargo, la fortuna de salir con vida no fue la misma para todos. Tenemos un reporte oficial desde el PMU de 3 cuerpos sin vida, 4 con vida, 4 desaparecidos y 4 cuadrillas de trabajo de los socorredores mineros que adelantan labores dentro de la mina. Son alrededor de 150 personas que se encuentran trabajando en el puesto de mando unificado para continuar con las labores de rescate que permitan dar con las 4 personas que aún continúan desaparecidas. Según la Agencia Nacional de Minería, previamente se habían hecho advertencias sobre falencias en la seguridad dentro de estas minas y una de las primeras hipótesis de la explosión estaría relacionada con acumulación de gas metano. El gobierno nacional anunció que le pondrá lupa a las minas en el país debido al incumplimiento de medidas de seguridad por parte de las compañías del sector. La ministra de Minas aseguró que las normas no se están cumpliendo, ya que en un mes se han presentado 2 explosiones que ha cobrado la vida de varias personas. Nosotros tenemos que hacer una revisión de qué es lo que está pasando, porque aunque tenemos una legislación muy rigurosa, tenemos un programa de salvamento minero, pero también un programa de prevención de riesgos, pues no está operando. La Agencia Nacional de Minería señaló que había ordenado el cierre de las minas donde se registró el accidente. Se ordenó el cierre y suspensión de las actividades mineras, ya que en una visita realizada ese mismo mes, el grupo de fiscalización encontró irregularidades en materia de seguridad en algunas de estas minas, lo cual se notificó de inmediato a la alcaldía de Cucunubá. Las autoridades investigarán el desacato de la orden. El hecho de que siguieran operando es una inconsistencia, una irregularidad que en este momento tendrá que estudiar la Fiscalía y las autoridades. La Agencia Nacional de Minería indicó que están identificando las causas de la emergencia, las cuales muy seguramente se deben a concentración de gas metano. Las autoridades siguen evacuando preventivamente a las familias que viven en los alrededores del volcán Nevado del Ruiz. El Servicio Geológico Colombiano mantiene, entre tanto, el nivel de alerta naranja ante las anomalías al interior del volcán. Según el Servicio Geológico Colombiano, los sismos dentro del cráter aumentaron en comparación con la actividad registrada el día de ayer, la cual está relacionada con el fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico. Esta inestabilidad permanece porque persisten las anomalías térmicas en el fondo del cráter, hay emisiones de ceniza, algunas de ellas han presentado
algo de incandescencia. Con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, las autoridades continúan haciendo monitoreo de la actividad volcánica del Nevado del Ruiz. Esperamos tener posibles tomas del fondo del cráter y en este momento están procesándose y analizando, y cuando estén los resultados estaremos informando oportunamente. Entre tanto, las autoridades se reunieron en un puesto de mando unificado nacional en Caldas para determinar las medidas a tomar en medio de una posible erupción. Por su parte, las fuerzas militares siguen adelantando las evacuaciones preventivas en las poblaciones en riesgo. El personal médico enfocado en el tema psicosocial está siendo capacitado con el propósito de brindar apoyo a todas las personas que lo requieran en caso de una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Desde Manizales, Ana María Mesa de la Radio Nacional nos amplía. En Manizales, profesionales en las áreas de trabajo social, desarrollo familiar, terapia ocupacional, psicología, médicos generales y médicos psiquiatras trabajan en capacitaciones especiales de atención psicosocial ante la contingencia del nivel de actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz. La atención psicosocial es fundamental en esta etapa para acompañar a todas las familias, a todas las personas en este momento de crisis, donde se puede experimentar ansiedad, depresión, donde cualquier tipo de enfermedad mental en un momento dado se puede incrementar. En este momento se recibe una capacitación para que todos permanezcamos dispuestos para responder en un momento o en una situación de emergencia. Mientras tanto, congresistas de Caldas como José Octavio Cardona León llamaron la atención sobre el desfinanciamiento que ha tenido con los años el Servicio Geológico Colombiano, que requeriría ahora una inversión inicial de 16.000 millones de pesos para actualizar la tecnología que permita monitorear el volcán Nevado del Ruiz las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que la decisión de archivar la ponencia negativa de la reforma a la salud es una muy buena señal sobre el futuro de la iniciativa. Buscarán lograr un consenso de partidos en el camino que le queda en el Congreso. El próximo martes se adelantará el segundo debate de la reforma a la salud. Se estudiarán las ponencias positivas de la propuesta. La prueba de fuego del gobierno continúa para no dejar hundir la iniciativa. De aquí al próximo martes vamos a estar en diálogo permanente con los ponentes e intentaremos llegar el martes con el mayor consenso posible. Durante la votación de la ponencia negativa en la Comisión Séptima, sorprendió el apoyo del Partido Liberal, que votó en bloque para el hundimiento. El gobierno dice que no se trata de entrega de dádivas. Usted va a irle a decir al presidente Gaviria o al señor presidente Cepeda o a la presidenta Dilian o a los congresistas que transijan a cargo o a cambio de un puesto, a cambio de una notaría, no, eso no es posible. La Comisión Séptima iniciará el estudio de 36 artículos nuevos. Entrará la ponencia positiva a consideración, escucharemos a los ponentes y por supuesto el radicado de la enmienda que ya está publicado. Una reforma de salud que le sirva a los colombianos. Nos preocupan unos puntos, hemos avanzado en otros. El ministro Prada aseguró que la primera unificación de la coalición es un mensaje claro de voluntad del gobierno de construir un texto consolidado que incluya las propuestas recibidas. Aunque el partido entre Atlético Nacional y Melgar de Perú será a puerta cerrada en el Metropolitano, la policía de la ciudad desplegará un operativo con 500 uniformados. Desde Barranquilla, Zainia Gámez con la información. Zaini, la vemos y la escuchamos. Hola Mateo, muy buenas noches. Adicional a esto se pusieron 2 puestos de control en las entradas y salidas de la ciudad de Barranquilla, es decir, la vía de la cordialidad que conecta con la ciudad de Cartagena y la vía que conecta con la ciudad de Santa Marta. Adicional a esto se tiene varios drones haciendo sobrevuelos en este sector para garantizar la seguridad. Desde muy temprano este sector aledaño al Estadio Metropolitano, es decir, el barrio La Ciudadela 20 de julio, el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, empezó a cerrar sus locales comerciales debido a la tensión que se tiene entre las barras de diferentes equipos. La Policía Metropolitana de Barranquilla tiene listo el operativo de seguridad para el partido entre el Atlético Nacional y Melgar de Perú por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El día de hoy la Policía Metropolitana de Barranquilla va a tener un dispositivo de 500 hombres para la seguridad de nuestro estadio, donde vamos a tener un personal dentro
y a las afueras. De igual forma, tenemos 2 puestos de control a las entradas principales de la ciudad. Aunque el encuentro deportivo será a puerta cerrada, los habitantes del sector aledaño al Coloso de la Ciudadela se sienten preocupados por lo que pueda suceder entre los barristas. Se pone muy tensa la situación, el ambiente. Por mucho que haya seguridad, se siente un poco intenso, nos sentimos con nervios porque siempre se forman peleas con cuchillos, tirando botellas, tirando piedras. Este partido se realizará en la capital del Atlántico, teniendo en cuenta que Medellín decidió no prestarle el estadio al equipo verdolaga a raíz de los hechos violentos protagonizados por su barra el pasado fin de semana. Fue capturado en Boyacá alias Pájaro, señalado por las autoridades de ser el cerebro de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota en Bogotá. Desde hace meses, la policía antinarcóticos le seguía los pasos, hasta que fue capturado en zona rural de la vereda Las Pavas, corregimiento Puerto Romero en Boyacá. Como conocedor de esta región, solo permanecía entre 5 y 7 días en diferentes fincas en esta región del Magdalena Medio. John Freddy Gallo Bedoya, alias Pájaro, es señalado por la policía de participar en la coordinación y la fuga de la cárcel La Picota en Bogotá de alias Matamba, el capo del narcotráfico que fue dado de baja el año pasado. Actualmente presenta 2 órdenes de captura, una del año 2022 por los delitos de concierto para delinquir, emitida por la Fiscalía 10ª Justicia Transicional, y la segunda, de febrero del 2023, por los delitos de concierto para delinquir y fuga de presos. Alias Pájaro apareció en la confesión del narcochofer Manuel Antonio Castañeda como el copiloto de la camioneta en la que trasladaron a Matamba desde el botadero de Doña Juana hasta una finca en Antioquia. Y fue capturado por narcotráfico Tulio Peña Enríquez, concejal del Charco Nariño. La Armada colombiana lo detuvo en Nueva York por presuntamente participar en el envío de droga a Centroamérica y Estados Unidos. El operativo fue en Colombia y Estados Unidos, entre la DEA y la Armada. Capturaron a 12 presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico, de los cuales 5 son requeridos en extradición. Se llevó a cabo en Colombia, en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Putumayo, y en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, logrando de esta manera desarticular esta estructura criminal transnacional. Entre los capturados está Tulio Peña Enríquez, actual concejal del Charco Nariño. Hermano de alias Aleido y mano derecha del mismo, encargado de la supervisión en cuanto a la construcción de las embarcaciones, quien en la actualidad ostenta un cargo público de carácter regional. Según la investigación, producían y procesaban la pasta base de coca en laboratorios artesanales en el Cauca, transformándola en clorhidrato de cocaína para luego transportarla en semisumergibles hasta Centroamérica y Estados Unidos. Hoy se conocieron las cifras de violencia en Colombia. En lo corrido de este año se reportaron 27 masacres que dejaron 93 víctimas. John López, usted tiene la ampliación de estas cifras. Hola Daniela, buenas noches. Esas cifras que usted acaba de mencionar fueron entregadas por Indepaz. En su estudio se evidencia que durante el primer trimestre del año fueron asesinados 35 líderes sociales, comunales y campesinos. También 5 firmantes de paz del Acuerdo del Teatro Colón y se registraron 12 desplazamientos forzados masivos. Indepaz también alerta que al ser este un año electoral, el riesgo para los líderes y lideresas aumenta considerablemente. Según el informe de Indepaz, el asesinato de líderes durante el primer trimestre de este año se redujo en comparación con el año anterior, aunque las causas siguen siendo las mismas. Los asesinatos siguen estando ligados a los procesos que llevan a cabo los líderes en defensa del territorio, del ambiente, de la oposición de megaproyectos, la implementación del acuerdo de paz. En el tema de masacres, los departamentos con más hechos registrados en los últimos 6 años son Antioquia con 63 masacres, Cauca con 55 y Valle del Cauca con 36. Este tipo de hechos se relacionan en su mayoría a los enfrentamientos de grupos armados por presencia territorial y orden territorial que quieren ejercer las autodefensas gaitanistas, el ELN y las disidencias de la FARC. Esta semana el Alto Comisionado para la Paz también entregó cifras sobre los grupos armados así. El ELN tiene alrededor de 5.000 hombres armados, el Estado Mayor Central de las FARC 2.800 integrantes, la Segunda Marquetalia 1.800 y los llamados grupos no rebeldes tendrían cerca de 6.000 hombres armados.
Un nuevo derrumbe se registró en Rosas, Cauca. Los bomberos denunciaron que no existe un plan de contingencia para enfrentar una nueva emergencia. En esta ocasión, por fortuna, no se registraron heridos. Más en nuestro panorama nacional. 6 personas capturadas dejan operativos de la policía en Sincelejo. Los aprehendidos presuntamente se dedicaban al hurto de residencias. Durante la acción se incautaron 2 armas de fuego tipo revólver calibre 38, municiones y consiguieron la recuperación de elementos que pretendían hurtar, avaluados en más de 20 millones de pesos entre electrodomésticos y joyas. Autoridades de gestión del riesgo de Ibagué solicitaron a habitantes del corregimiento San Bernardo evacuar de manera preventiva sus viviendas por el riesgo ante un posible deslizamiento que se podría presentar por las lluvias que se registran en el sector. Los organismos de socorro monitorean la zona de manera permanente. Estudiantes de las instituciones educativas públicas de Yopal Casanare exigieron a la administración municipal poner en marcha el plan de alimentación escolar que no se ha implementado en la ciudad. Son por lo menos 25.000 alumnos afectados quienes advierten que la próxima semana marcharán si no hay respuesta. La Gobernación de Nariño le pidió al Ministerio de Educación respuestas urgentes a la problemática que afronta el departamento por la falta de contratación de planta docente y gastos administrativos en los municipios de Barbacoas, El Charco, entre otros. La administración departamental advirtió sobre el daño que se ocasiona a los niños y jóvenes de la región. El cambio climático afecta de muchas maneras a Colombia, pero quizá una de las consecuencias que más inquieta gira en torno al agua, Mateo. Pues de eso hablaremos justamente hoy en nuestro informe especial. Y en los próximos minutos veremos las zonas que ya están afectadas. Visitamos Vergara y Nocaima en Cundinamarca. Allí 2 panoramas preocupan: la lluvia y la sequía. Pues les vamos a explicar esta paradoja. Consultamos también con autoridades ambientales y expertos sobre las implicaciones. La ministra de Ambiente nos explicó por qué este tema fue incluido en el plan de desarrollo. Y en el tercer momento de nuestro informe especial de hoy, nos vamos a preguntar qué estamos haciendo para afrontar esa situación. Y atención a este dato: todos los municipios del país tienen algún grado de riesgo por esta situación. Comenzamos. Bien, Nocaima es uno de los municipios que más padece la falta de agua por intensa sequía o por las fuertes lluvias. Aquí las quebradas son un indicio claro de lo que ocurre. En tiempo de sequía llegan a desaparecer. ¿Qué le pasa a esta quebrada con un intenso verano? Se seca. Prácticamente aquí no baja nada. Baja un milito. El agua en Colombia es una gran contradicción. Mientras nuestro país es considerado uno de los 10 lugares del mundo con mayor riqueza de agua, más del 80% de los municipios enfrentan problemas de desabastecimiento o por intensa lluvia o intenso verano, según el Estudio Nacional del Agua realizado por el IDEAM. Don Carlos nació y creció en medio de estas montañas entre los municipios de Vergara y Nocaima en Cundinamarca. El agua y la vida que le rodean han sido parte de su vida. Una riqueza, un nacimiento de agua, que eso es valioso. Es un líquido vital que todos lo vamos a necesitar. Esta es la quebrada El Tigre, que además hace parte del nacimiento justamente de esa montaña. Esto es el municipio de Vergara, muy cerca de Nocaima en Cundinamarca. Y es el departamento, además, la zona en Colombia que más padece la falta de agua, o por sequía o por invierno. A unos 7 kilómetros de esta quebrada El Tigre está el municipio de Nocaima con unos 8.000 habitantes. Y aquí en Nocaima siempre hemos sufrido por escasez de agua, siempre cuando hace mucho sol, siempre el agua hace mucha falta. Luz Janet cuenta que vive desde hace 20 años en Nocaima. Antes estaba en una finca en Caquetá, pero tuvo que salir huyendo por las amenazas de grupos al margen de la ley. Ahora dice que enfrenta otra amenaza: vivir sin agua o con muy poca agua. Si llueve mucho, muchos deslizamientos. Si llueve mucho, pues se dañan las tuberías y todo eso, porque pues siempre hace falta como presupuesto. Y es que esa es la percepción general de la gente en Nocaima, la falta de dinero que impide tener un acueducto en buenas condiciones, porque hoy es obsoleto. En tiempos de lluvia intensa, colapsa. Estamos en esta quebrada
ahora está un poco seca, ¿no? ¿Cómo la ve usted en este momento? La quebrada siempre ha sido así. Cuando se crece la quebrada es porque llueve y de resto la quebrada siempre mantiene así, con poquita agua. La quebrada de la Moya, una fuente importante de abastecimiento para el municipio de Nocaima, también tiene problemas de contaminación. Aunque la alcaldía dice hacer constante limpieza, la falta de cultura ambiental se evidencia en las botellas o plásticos arrojados a esta quebrada. Cundinamarca es un paraíso verde de diversas tonalidades. Toda la vida que habita este lugar hace posible el agua. En este recorrido por Nocaima y parte de Vergara es imposible no escuchar la sinfonía de las aves. Incluso observar a una mariposa en pleno trabajo polinizando varias flores. Sin embargo, en medio de este paraíso, como dice don Carlos, también se sufre, y no solo por la falta de agua. Pues es muy hermoso, lógico que sí es bonito, la situación es pesada, se sufre harto porque por acá no tiene uno, el gobierno como que lo tiene uno como olvidado. Por ejemplo, hay fincas que son de paneleras, pero no da. Hay muchas fincas que prefieren acabar la caña o vender para formar eso como alguien que compre para vivir. Personas, puede ser de Bogotá, que tienen la comodidad de vivir sin que tienen de dónde sacar el sustento. En esta región los habitantes aseguran que ya no hay mano de obra y los cultivos de caña están siendo reemplazados por construcciones de grandes mansiones. Otro problema que afecta directamente a los ríos en este lugar es la basura arrojada en varios sitios en la carretera aledaña a estas construcciones. Bien, pues veamos este panorama en cifras. Colombia tiene un potencial enorme para explorar las aguas subterráneas que en época de intensa sequía pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, miren ustedes, el país solo conoce el 15% de esas aguas según el Estudio Nacional de Agua. Y el último reporte del IDEAM reveló que durante el 2021 se deforestaron más de 174.000 hectáreas de bosque y la Amazonía es la zona con mayor tala de bosques en Colombia. Mire usted, Daniela, televidentes, Antioquia, Cundinamarca y Sucre son los departamentos con más siembra de árboles en Colombia, según el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, algunas ONG ambientales cuestionan el poco seguimiento que se hace de esa reforestación. Y en el mapa de vegetación del Ministerio de Ambiente, realizado por científicos expertos, se ve que el 80% de los bosques en el Caribe colombiano desaparecieron. Y el 60% de bosques en la región andina se perdieron por la expansión de las ciudades, la agricultura, la ganadería y el narcotráfico. Las calamidades por cuenta del agua en Colombia son un ciclo que no se detiene. Tenemos persistentemente los mismos más de 300 municipios afectados cuando hay sequía y los mismos más de 800 municipios afectados en accesibilidad al agua y en desastres naturales cuando tenemos invierno. Tragedias como la avalancha en Mocó, en Putumayo, o las sequías extremas y la falta de agua en algunas zonas del Caribe nos han enseñado principalmente dos cosas: la importancia de planificar los territorios de acuerdo al agua y el impacto del cambio climático en nuestro país. Tenemos potenciales de solución. Ahora tenemos que generar las condiciones institucionales y sociales para hacerlo, porque Colombia sí podría tener una resiliencia a estos extremos del clima y esta variabilidad climática. Los problemas de acceso al agua cuando hay sequías y lluvias intensas no solo tienen que ver con los impactos del cambio climático en Colombia, sino con las situaciones sociales no resueltas como la pobreza. La mayoría de los acueductos en el país tiene, por ejemplo, tubos viejos que no resisten un fuerte invierno. Los problemas mayores de Colombia en cuanto al cambio climático, la deforestación y la contaminación de su recurso hídrico.
El profesor Orlando Rangel, doctor en biología de la Universidad de Ámsterdam en Holanda, advierte que los más recientes estudios sobre bosques en Colombia son desalentadores. Mire, los resultados del mapa de vegetación que acabamos de concluir son para sentarse a llorar. Casi que el 80% de los bosques del Caribe desaparecieron. El 55-60% de los bosques de la región andina, de la cordillera donde estamos, desaparecieron. Solamente nos queda el Pacífico, el Chocó y la Amazonía. Y esta desaparición de los bosques en Colombia, según el último reporte de las autoridades ambientales, tiene que ver con la extensión sin planificación de la agricultura, la ganadería, la ampliación de las ciudades, las vías, los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. Pero el problema con esas actividades humanas es que los bosques son necesarios para la producción de agua. Ese bosque es importantísimo porque capta esa agua, ¿sí? Sirve de soporte, la conduce y después que va al suelo, en el momento en que hace la fotosíntesis se produce un desbalance en las presiones y se absorbe agua para que ese vapor de agua abra los estomas y sale ese vapor de agua. Entonces las plantas devuelven parte de esa agua a la atmósfera y la atmósfera vuelve y se carga. El gobierno asegura que si Colombia quiere ser una potencia mundial de alimentos, es necesario que la industria tenga en cuenta el agua y la vulnerabilidad del país con los efectos del cambio climático. Como el plan de desarrollo dice, reforma agraria, aumento de la agricultura y agroindustria, entonces hay que coger el Estudio Nacional del Agua y trabajarlo seriamente con la industria de la agricultura para que eso no sea una amenaza al futuro del agua. Adaptarse al cambio climático ya no es una elección. Colombia ha demostrado ser un país resiliente con los efectos intensos del clima, pues en varios municipios ya están creando proyectos de adaptación que hacen pensar en un futuro del agua con más acceso y calidad. Colombia es uno de los países del mundo más vulnerable al cambio climático. Por esta razón son necesarios los proyectos de adaptación. Encontramos un reservorio gigante de agua que beneficiará a miles de habitantes en Nocaima. El clima en Colombia está cambiando y también la conciencia de algunos ciudadanos que buscan adaptarse al cambio climático. Este es el Banco Municipal de Agua, la obra con la que Nocaima en Cundinamarca espera mitigar los efectos del cambio climático. Este tubo es el que va a recibir el agua de una quebrada que nace en esas montañas y que esperan además beneficiar a miles de personas, especialmente en época de sequía. Este banco de agua tiene capacidad para almacenar 12.000 metros cúbicos de agua, algo así como llenar 4 piscinas olímpicas. El objetivo es que esta agua almacenada vaya al río La Moya de Nocaima y desde allí se destine para la agricultura, la ganadería, entre otros usos. Podremos tener agua disponible en esos momentos de sequía, de emergencia que necesita el municipio. El fenómeno del Niño nos ayudaría mucho a que esa agua que tenemos acá la enviemos a nuestra planta de tratamiento de agua potable, potabilicemos y entreguemos a los nocaimeros. La autoridad ambiental, la CAR Cundinamarca, la entidad que lidera el proyecto en la zona, cuenta que aproximadamente tardan 6 meses en realizar estas obras. En Nocaima, el Banco Municipal de Agua cuesta cerca de 1.800 millones de pesos y esperan entregarlo en un mes. Hay un BAMA que es el BAMA más grande del país, que es el BAMA de Simijaca. Este BAMA de Simijaca va a poder almacenar 58.000 metros cúbicos. Los bancos de agua podrían replicarse en otras regiones del país, pues la CAR asegura que otras autoridades ambientales están interesadas en realizar estos proyectos de adaptación al cambio climático, sobre todo en el Caribe colombiano.
alcaldías que llevan 8 años soñándolo, no tienen dónde. Antes de cerrar, les contamos que Bogotá y San Andrés son las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático, traducido en emergencias, el acceso al agua y a alimentos. Hasta aquí nuestro informe especial, pero continuamos con más noticias. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se subió a un Transmilenio camino a Soacha, donde se llevó a cabo el Foro Regional del Plan Nacional de Desarrollo. Hizo anuncios importantes, uno de ellos el acuerdo de procesos para financiar la segunda línea del Metro de Bogotá. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el director del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, hicieron un recorrido en Transmilenio desde Bicentenario, una de las estaciones más inseguras, hasta León 13, que hace parte del municipio de Soacha, donde se llevó a cabo el Foro Regional del Plan Nacional de Desarrollo. Así que al señor ministro, su tarjeta tu llave, el señor ministro, el director de Planeación, su tarjeta tu llave, y les deseo buena suerte en el camino. El ministro confirmó la financiación del transporte público en Bogotá. Hay algunos proyectos en los que Hacienda ha estado particularmente involucrada por razones de financiamiento, digamos, que son el Metro 1 y el Metro 2, en los cuales ya hemos acordado todos los procesos de financiamiento. El director del DNP, Jorge Iván González, dijo que la mitad de las proposiciones recibidas son del sistema de transporte público. Yo espero que hoy terminemos ya la discusión de todos los artículos. La segunda línea del metro entra en estudio de factibilidad y tendrá una inversión inicial de 222.000 millones de pesos. Y hablemos de lo que pasa en el mundo. El reconocimiento a uno de los periodistas que cubre la guerra de Ucrania puso a la comunidad internacional a hablar de una de las caras más duras de la confrontación, la población civil en medio de las balas y de las explosiones. Camila Bradford, ¿cómo es esta historia? Buenas noches. Buenas noches. Volvemos a hablar de Ucrania porque la guerra avanza hacia su día 500 y quizás es momento de acudir a la memoria. Hace un año registrábamos los primeros días de esa ofensiva militar. El mundo se reencontró con la crudeza y el dolor que implica una confrontación a gran escala. Un hospital de maternidad fue uno de los epicentros del dolor en esos primeros días. El ataque ruso dejó 3 muertos y 17 heridos, pero además una cicatriz que hoy el mundo todavía mira horrorizado gracias al periodismo. El registro de lo que pasó allí recibió el World Press Photo, quizá la cima del reconocimiento para el fotoperiodismo. Una fotografía permite leer muchas cosas a la vez. Y aunque de Ucrania se han tomado millones hasta el cansancio, desde que Rusia la invadió hace 421 días, esta, que congeló la tragedia del 9 de marzo de 2022, la resume a la perfección. Recrea la potencia de todo lo que tropas de Moscú descuelgan en la geografía ucraniana. La fragilidad de la vida y lo que es y ha sido esta guerra impuesta. Ese día, el objetivo de los misiles fue un hospital materno en Mariupol. Y Evgeny Malolekta, fotógrafo de la Associated Press, captó los últimos minutos de vida de Irina, de 32 años, y cuyo bebé pereció en su vientre por el potente impacto contra el lugar. Por esa capacidad de abreviar una guerra entera en una foto, ganó el premio World Press Photo of the Year. Un año y poco más de un mes después, la guerra sigue más activa que nunca. Kiev, recibiendo la sorpresiva visita de un aliado militar, pide más apoyo. En la familia euroatlántica, el lugar que corresponde a Ucrania es en la OTAN. Con el tiempo, nuestro apoyo los ayudará a hacer lo posible. Precisamente Dinamarca y Holanda unen esfuerzos para comprar y ceder a Kiev 14 tanques Leopard de referencia 2-4 para apoyarla ahora que esta guerra se asienta más. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Millonarios ganó su segundo partido de la Copa Sudamericana y es líder de su grupo, del grupo F, después de vencer como visitante a Peñarol por 2-0. Nos vamos con los goles.
Y los recibo con el bolero de Maurice Ravel, porque hoy hace 30 años falleció Mario Moreno Cantinflas. Yo sé que se están preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero resulta que Mario Moreno fue un actor cómico que ha sido emblema en la televisión mexicana y en el cine mexicano, y no solo en ese, sino también en el cine de toda Latinoamérica. Acá todavía lo vemos, de hecho. Y en el 57 grabó una película que se llama El bolero de Raquel. La historia va así: Mario Moreno es un bolero que en México es un limpiabotas que tiene un ahijado, y el papá de ese ahijado, que es su compadre para este caso, es albañil, tiene un accidente y se muere, así que a él le toca encargarse de ese ahijado. Comienzan los problemas porque le toca pagarle el colegio, la comida, absolutamente todo. Entonces comienza a buscar muchos trabajos porque no tiene con qué, y en una de esas se encuentra con la profesora del ahijado, que le dice, bueno, ¿y el niño por qué no ha vuelto a estudiar? Él le cuenta qué es lo que ocurrió, terminan ahí como coqueteándose y comienza a nacer el amor por ese lado. Pero bueno, como la plata sigue sin aparecer, él comienza a tener muchos trabajos diferentes, incluso se vuelve obrero de construcción un tiempo, finalmente llega a trabajar en un teatro, y pues como es Cantinflas y como es torpe y como todo le sale al revés, sin saber cómo, termina metido en el escenario bailando con la bailarina del espectáculo que está bailando el bolero de Ravel. Entonces, ¿por qué la película se llama El bolero de Raquel? Es obvio, pues porque es un bolero y la profesora se llama Raquel. Pero ahora hagamos una pausa y hablemos un poco del bolero de Ravel, el que realmente compuso Maurice Ravel, que es lo hizo para una amiga suya bailarina. La idea efectivamente era que se bailara. No es un bolero como los boleros que conocemos, que son los boleros latinoamericanos del siglo XIX, que son un poco más románticos y que de hecho se bailan súper arrunchados. Este bolero tenía que ver con saltos. El bolero es de volar, de saltar y volar. Entonces la gente que bailaba ese bolero no se tocaba en lo absoluto. Así que bueno, si ustedes quieren bailar el bolero de Ravel, pero quieren bailarlo arrunchados, les recomiendo entonces que se aprendan la coreografía de Cantinflas en el bolero de Raquel. En 4.532 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 8 pesos. A $1.95 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 67.000 pesos y llegó a 2.018.000 pesos. La producción de petróleo creció 2,7% frente al mismo mes del año pasado, al alcanzar los 771.000 barriles de petróleo por día. 1.684 viviendas fueron vendidas en marzo en Bogotá. El 68,5% pertenece a viviendas de interés social. La Jurisdicción Especial de Paz rechazó el sometimiento de un exagente del DAS vinculado a 17 falsos positivos en Tolima, aunque el exintegrante aceptó que falsificó información para dar visos de legalidad a las ejecuciones extrajudiciales. El alto tribunal encontró que su declaración no aporta verdad plena. Más hechos del día en un minuto. La policía incautó una tonelada de explosivos almacenada en 2 inmuebles en las localidades de Mártires y Fontibón en Bogotá. Las investigaciones indican que el material decomisado sería utilizado para minería ilegal o usado en atentados. La Procuraduría hace seguimiento al caso de ablación genital a una bebé indígena de la comunidad de Emberachamí, en Risaralda. La entidad requirió al ICBF un reporte sobre las gestiones para el restablecimiento de los derechos de la bebé y su madre menor de edad. Un juez dio casa por cárcel a un psicólogo que habría abusado sexualmente de una de sus pacientes en Medellín. El sujeto se habría valido de su posición para realizar actos sexuales contra la víctima. El juez determinó que mientras dura la investigación no podrá ejercer su profesión. El ejército capturó en flagrancia a un presunto disidente de las FARC cuando cobraba 20 millones de pesos a un comerciante en Tame, Arauca. Según las autoridades, este cobro lo pedía como extorsión para que la víctima pudiera abrir su negocio.
La muerte de ciclistas aumentó 22% durante el 2022 en Bogotá. De 83 casos que fueron registrados como siniestro vial, 46 de ellos fueron en la interacción con vehículos grandes como buses, camiones o volquetas. Este año han fallecido 16. Manera sostenible. Así es que conductores y ciclistas a movilizarse de manera responsable por las carreteras de la ciudad. No se les olvide, ¿qué es lo único que queda del afán? Del 100% de las personas que se movilizan en Bogotá, cerca del 12% lo hacen en bicicleta. Tenga en cuenta las anteriores recomendaciones para no engrosar la lista trágica de los siniestros en la capital colombiana. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, inicia su gira por Europa. Visitará España y Portugal con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas luego de las polémicas declaraciones en las que lanzó duras críticas al apoyo de Estados Unidos a Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Más noticias del mundo a continuación. Rusia reportó una fuerte explosión en Belgorod, muy cerca de la frontera con Ucrania, que al momento no dejó personas lesionadas. Las autoridades reportaron que la emergencia dejó un enorme cráter de al menos 20 metros de diámetro en el centro de la ciudad. Continúan los combates entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido FARC en Sudán pese al anuncio del cese al fuego por 24 horas. En medio de la situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una tregua inmediata por al menos 3 días. Luego de casi 4 minutos después del despegue de su primer vuelo de prueba, el cohete Starship de la compañía SpaceX explotó, quedando reducido a una enorme bola de fuego y humo. Fue lanzado desde la plataforma Boca Chica en Estados Unidos con la finalidad de marcar un hito en la historia con un vuelo debut de 90 minutos. El Parlamento cubano reeligió de forma mayoritaria a Miguel Díaz-Canel como presidente para un segundo y último mandato por un periodo de 5 años, tal y como está estipulado en la Constitución del país. Esta reelección se da en medio del descontento popular por la escalada inflacionaria del 39%. Llegamos a oportunidades. Atentas mujeres investigadoras porque el Ministerio de Ciencias tiene una convocatoria para incentivar proyectos en las regiones. Acá les mostramos el proceso para inscribirse. En oportunidades para mujeres en la ciencia, vaya a la página minciencias.gov.co. De clic en la noticia, MinCiencias abre 4 convocatorias por más de 87.000 millones. Acá encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria que permitirá a 60 mujeres con formación doctoral y a 60 jóvenes investigadoras realizar un proyecto de investigación. Atentas, el proyecto debe atender problemáticas reales en los territorios. Tengan presente que habrá un reconocimiento de 1.500.000 pesos mensuales a cada joven en calidad de estudiante, 2.500.000 mensuales a las mujeres graduadas de pregrado, 10 millones de pesos mensuales para la realización de la estrategia postdoctoral de investigación y 50 millones de pesos para apoyar la ejecución de la propuesta. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 23 de mayo de 2023. Es muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Hablamos ahora de fútbol europeo con uno de los referentes de nuestra selección Colombia. Hablamos del Tigre, Radamel Falcao García, que no va a renovar su contrato con el equipo Rayo Vallecano de España. Pues es que el colombiano apenas suma 534 minutos esta temporada y ha sido 3 veces titular con el Rayo Vallecano en la Liga Española. Buscará otro rumbo y se habla de posibilidades en la Major League Soccer, pues en la MLS de Estados Unidos, en México o incluso en el Medio Oriente. Se rumora también que en su reemplazo podría llegar otro atacante colombiano. Se trata de Roger Martínez. Y seguimos en Europa porque hoy también se conocieron los semifinalistas de la Europa League. La Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, el Bayer Leverkusen, también aparece por allí la Roma y Sevilla. Son esos 4 equipos que pasan a la siguiente ronda. Nosotros seguimos repasando goles y acciones.
15 puntos en la Serie A y se metió en puestos de Champions. En el inicio del segundo tiempo de cabeza, Loic Badé puso el 2-0. En-Nesyri repitió tras este regalo del portero español. 3-0 ante el Manchester United en casa y 5-2 en el global para el tiquete a semis. En el partido de la jornada, la Roma comenzó ganando gracias a este gol de Leonardo Spinazzola al minuto 60, hasta que llegó Paulo Dybala. Al 88 el argentino empató la serie y en el extra tiempo, Stefan El Shaarawy y Lorenzo Pellegrini sellaron la goleada y el cupo a semis. Y como en RTVC Noticias seguimos conectados con la Feria Internacional del Libro, resulta que hoy vamos a hablar, bueno, yo no, va a hablar el archiduque Jairo Patiño con el premio Alfaguara 2023, que se llama Gustavo Rodríguez. Él es el autor de un libro que se llama 100 Cuyes, que se va a estar lanzando mañana a las 4 de la tarde en Corferias, en la Feria del Libro. Así que vayan si quedan interesados y además quédense picaditos porque la entrevista está bien interesante, abarca la vejez, pero con mucho humor y con mucho sarcasmo. Miren cómo le fue al archiduque Patiño. Yo me preguntaba si hubo una revisión de la vejez, ¿te acercaste a la vejez de alguna manera con películas, otros libros o solo hay observación? ¿Cómo es un poco ese contacto tuyo con ese tema, con esa condición humana, digámoslo? Es verdad que 100 Cuyes trata sobre la soledad de los ancianos, el derecho a una muerte digna, que son temas que pueden sonar tenebrosos, oscuros, ¿no? Pero que finalmente, afortunadamente, fueron tratados de manera tragicómica, con ternura y humor. Y mi aproximación ha sido básicamente por observación, Jairo. Es decir, quizás 100 Cuyes sea una manera de homenajear a la gran cantidad de personas mayores que han guiado mi vida. ¿Qué fue lo que más te asombró de esa observación, de esa reflexión en torno a la vejez? Quizá hasta qué punto la soledad es tan perniciosa para el ser humano. Hasta qué punto también solemos pensar que el éxito en la vida, entre comillas, tiene que ver con acumulación de bienes, de galardones, de dinero, qué sé yo, cuando en realidad debería ser la acumulación de abrazos. O sea, finalmente me he dado cuenta al ponerme en los zapatos de los ancianos de la novela que a lo que más deberíamos aspirar es a esos abrazos espontáneos que deberíamos tener cada día. ¿Qué hay que hacer con la vejez para volver la literatura? En tu caso particular, ¿qué fue lo que pasó? ¿Está en la observación, en la manera de contarla? ¿En qué exactamente? Yo creo que me interesé por la vejez pensando en mi propia vejez. O sea, cuando uno ya llega a los 50 años, uno empieza a intuir por dónde viene el camino, ves a tus mentores, a tus padres desmoronarse o fallecer, en varios casos. Pero creo que esta preocupación que está flotando en mí no decantó en novela hasta que ocurrieron dos cosas. La primera, la muerte de mi suegro, que tuvo una muerte digna, hermosa, gloriosa. Yo fui testigo de ella. Eso yo creo que me llevó a la urgencia de tener que compartir lo que sentí en ese momento. Y lo otro es que por fortuna se me ocurrió un personaje clave, que es Eufrasia, la cuidadora de ancianos, que finalmente termina por hilar la vida de todos estos viejitos, viejitas que pueblan la novela. ¿Y cómo encontraste a Eufrasia? Porque Eufrasia habla de una manera particular, es una mujer con un físico particular y uno empieza a relacionarse y a identificarla muy bien. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo la construiste? Me basé en yo creo que llego a identificar a tres mujeres cuidadoras que esparcieron su bondad infinita en familias afines a la mía o en mi propia familia, ¿no? O sea, tiene el físico de una, la manera de expresarse de otra, la tenacidad de otra. Entonces, digamos, de ahí nace este personaje que finalmente nos es afín a todos, mínimo en Iberoamérica, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el rostro del cuidado sea femenino, en el mundo en general, pero particularmente en Latinoamérica, que sean personas humildes, de corazón enorme, ¿no? ¿Para qué sirve la música y el cine en tu novela? Una vez ya el libro está terminado, ¿cómo sientes tú mismo que resultó la música y el cine? Yo creo que la música y el cine en la novela sirven para lo mismo que nos sirven en la vida real. Es decir,
para unirnos como seres humanos, para integrarnos. O sea, la cultura nos une, nos integra, nos da puentes, nos da temas comunes para conversar, para sentir. Y en la novela es claro cómo el cine y la música sirven para que experiencias distintas o personas de edades tan distintas como Eufrasia y los ancianos que cuida, lleguen a verse como seres humanos comunes, más allá del color de la piel, más allá de la extracción social. Gustavo, muchas gracias por estos minutos. A ti, Jairo. Muy amable. RTBC Noticias, emisión central. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos, dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo, me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos, dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo, me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. A continuación, Señora Isabel.